Y antes de que empecemos a ver los ejemplos que quiero que veamos hoy, eh, hay algo que hay que dejar un poquito claro, porque nosotros hasta ayer estábamos viendo ciertos conectivos y nada más un cuantificador, ¿no? Nosotros, conmigo, nada más estuvieron usando este y este como conectivos, ¿no? Y cuantificador, pues nada más hemos estado hablando de este. Sin embargo, pues con Juan lo voy a poner acá de este lado. Han visto muchos más conectivos como este y como este. Y creo que ya no. Y vieron otro cuantificador, ¿no? Que es este. Entonces, bueno, espero que a nadie le cause problema esto, pero una de las cosas que dijimos era que estos, pues, solo los íbamos a utilizar semánticamente o para cuando viéramos ejemplos o así, porque pues es más fácil tener una idea de un y, de un no o de un implica que tenerla en términos de un no y un implica nada más, ¿no? Pero para la hora de hacer pruebas sintácticas o de escribir reglas o así, pues es mejor ser muy económico, ¿no? Nada más utilizar lo que necesitamos y no tener más cosas, porque pues, nos hace las pruebas más largas. Entonces, para primero esto, creo que para poner los equivalentes de estos conectivos con estos no hay ningún problema, espero, ¿no? Pero de todos modos lo vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero escribir alfa y beta en términos nada más de no implica, e implica qué fórmula puedo usar o qué fórmula es lógicamente equivalente a esta que nada más utilice nos e implica. Bueno, mejor una más sencilla antes. O, ¿cómo puedo poner esto? Con nos e implica. Ustedes saben que, o lo que, con lo que vieron con Juan, tenían que alfa implica beta es equivalente a quién, ¿no? A no alfa o beta, ¿no? Entonces, si yo quiero escribir alfa o beta, ¿cómo lo puedo escribir con implica y nos? No alfa implica beta. No alfa implica beta, exacto, ¿no? Ahí está. Entonces ya tenemos una fórmula que está escrita nada más con nos y con implicas para O. Y pues ahora podemos utilizar este mismo O y podemos hacer una fórmula que nada más utilice no implicas y os para alfa y beta, ¿no? Y seguro que también conocen esta fórmula. No es cierto que no alfa. Disculpe, Profesora. profesor. Creo que no se escucha, profesora. No, Ahí ya se oye. ya la escuchamos otra Ah, ya. vez. Muy bien. Sí, quién sabe qué pasó. Se oye bien, se ve bien. Sí, ya, Ya, ahí ya sí volvió sigue hasta su grabando. cámara. Sí, sí sigue grabando. ¿Está atorada la cámara? Se puso negro. Mm, ¿Y ahora? Ahorita ya se Ya ve ahorita bien. ya se ve otra ¿Ya? vez. ¿Ya? Ok, vale. Es que yo sí lo veía bien, estuvo bien raro. Pero bueno, igual es la actualización de Zoom. Acabamos de actualizar. Pero bueno, les estaba diciendo, les estaba diciendo que si teníamos el i,
Podemos escribirlo en términos de no y de o, ¿no? Y pues justo con esto, pues como ya podemos escribir el o en términos de no e implica, pues también nada más podemos escribir el i en términos de no y de implica. Y pues lo mismo pasa para la doble implicación, ¿no? La doble implicación ustedes la conocen como, como la implicación de los dos lados, ¿no? Pues justo doble implicación. El sí solo sí que es alfa implica beta y beta implica alfa, ¿cierto? Y pues como este i también lo pueden poner en términos nada más de no y de implica, entonces todas estas fórmulas se pueden escribir en términos de no y de implica. Entonces, pues sí tiene sentido nada más tomar estos dos, ¿no? Sí podemos escribir cualquier fórmula que tenga estos con nada más no y con implica. Hasta ahí todo va bien, nadie le causa problemas esto. Sí, no, más o menos. Todo bien. Sí, todo bien. Ok, entonces ahora les pregunto, si yo tengo nada más o si nada más estuvimos utilizando el para todo, ¿cómo podríamos escribir el existe en términos de estos que ya tenemos? Con una Sí, negación, ¿no? con una negación, con ayuda de Ajá. una negación. Ajá. Lo voy a poner por acá abajo. Yo lo que quiero escribir es que existe un X, ya no voy a cargar el subíndice, ¿o sí? No, ya no lo voy a cargar, ¿va? Lo que ustedes estuvieron viendo con Juan es existe X tal que alfa, ¿no? ¿Esto cómo lo puedo escribir con estos que tengo acá? ¿Alguien sabe cómo o ni idea? ¿Qué le dicen de esta forma? Si lo definimos así, ¿qué dice, no? Para todo X alfa, y yo estoy diciendo que es lo mismo que decir, no es cierto que para todo X no alfa. Tal vez se escucha un poco extraño, pero sí, intuitivamente, sí se entiende que son lo mismo. Si yo tengo a alguien en mi dominio, recuerden que estamos suponiendo un conjunto ya, ¿no? Si yo tengo a alguien en mi dominio que cumple alfa, eso es lo mismo que decir que no es cierto que todos no cumplen la propiedad. Que todos no cumplen la propiedad, pues está claro, ¿no? O sea, todos cumplen que no alfa, pero yo estoy diciendo que no es cierto que todos no cumplen alfa. Eso quiere decir que pues algunos cumplen alfa, ¿no? Que es justo esto que dice aquí. Hay al menos uno que cumple alfa. Sí, intuitivamente, más o menos. Entonces, esta es la equivalencia que vamos a utilizar con el para todo, ¿no? Entonces, también sí se vale nada más utilizar el cuantificador universal. Este es el cuantificador universal y cuantificador existencial, ¿no? O para todo o existe, y existe. Sí se vale utilizar el cuantificador universal nada más, ¿no? Porque sí podemos ponerlo en equivalencia con ayuda de negaciones al cuantificador existencial, ¿no? Pero pues de ahora en adelante vamos a estar usando también el cuantificador existencial porque para los ejemplos es mucho más simple que utilizar esto, ¿no? Muy bien. Entonces ahora, como ayer lo vieron con Juan, ayer vieron un montón de ejemplos interesantes con Juan, espero que sí les hayan parecido bastante nutritivos, ¿no? Y como ya también les había dicho yo, todas estas fórmulas para darles valor de verdad, tenemos que suponer que estamos hablando de individuos en un conjunto, ¿no? Esas variables están hablando de los elementos o los objetos de este conjunto. Entonces siempre estamos suponiendo, cuando vayamos a interpretar una fórmula, es decir, cuando le queremos dar un valor de verdad, cuando decimos queremos decir si es verdadera o falsa, tenemos que hacerlo respecto a un universito, ¿no? Lo voy a estar llamando o universo, o dominio, o conjunto. Todos esos nombres se utilizan, ¿va?
Entonces, si yo tengo una fórmula, por ejemplo, esta fórmula que voy a escribir aquí, primero quiero que nos aseguremos que está bien escrita, ¿va? Para las letras funcionales sí voy a seguir utilizando los numeritos. Ahí está. Y pues, noten que aquí ya estamos usando el igual, que pues ustedes ya saben que es una letra proposicional. Pero pues ya lo vamos a estar utilizando así como igual. De hecho, varias veces lo van a encontrar en la literatura así como onduladito, ¿no? Porque ondulativo es como sintáctico, ¿no? Es un símbolo lógico y ya rectito es como el igual de verdad, el igual que estamos interpretando. Y bueno, ya estamos conveniendo las mismas reglas para quitar paréntesis, ¿no? Ya quité los externos y aquí ya es todo, ¿no? Nada más los externos son los que puedo quitar. ¿Qué era esa F1, 2-1? Es una letra funcional. Por ahora solo es una letra funcional, ¿va? Letra funcional. No tiene nada de especial y aún más no la hemos interpretado. No he dicho quién es. Esto es intencional, ¿no? Porque justo ahora yo les quiero preguntar, primero lean esta fórmula, ¿no? ¿Qué dice? Dice que para todo elemento en mi dominio existe un elemento tal que si yo les aplico la letra funcional a X y a Y, eso me va a salir igual a algún destacado que tenga, alguna constante, ¿no? Antes de que les pregunte si esto les suena a algo. Hasta ahorita, como no he dicho quién es esta F, ni he dicho quién es esta C, y cuál es el dominio del que estoy hablando, pues no me pueden decir si esta fórmula es verdadera o falsa, ¿no? Si yo les preguntara, ¿esta fórmula es verdadera o falsa? Lo que ustedes me tendrían que decir es en dónde y con qué interpretación, quién es este y quién es este, ¿no? Entonces, pues justo les pregunto, si yo quisiera que esta fórmula sea verdadera, ¿qué valores le pondría o qué interpretación le podría dar a esta letra funcional, a esta C y al dominio para que esta fórmula sea verdadera? Y antes de eso, pues podemos ir un poquito más lento y preguntar como, ¿qué dice esta fórmula, no? ¿Les suena a algo que eh, ya hayan visto antes? Pues se parece mucho a la definición de función, ¿no? A la definición de función, no, no tanto. Porque para función tenemos que si las primeras entradas son iguales, entonces las segundas también tienen que ser iguales, ¿no? Y ahorita como que no vamos a agarrar tanto la definición de función porque para las letras funcionales ya estamos suponiendo que les corresponden en el dominio funciones de verdad, ¿no? Entonces, algo así como la suprayectividad. No, tampoco. Su proyectividad no, no se parece mucho. La suprayectividad, ¿de qué va? Pues ok, ya entiendo, ¿no? Ya sé por qué pensaste la suprayectividad, pero entonces tendríamos que decir que para todo, ¿no? Que para todo que yo tenga en el contradominio, para todo objeto que yo tenga en el contradominio, pues le tiene que tocar a alguien este, que le pegue la F, ¿no? Pero entonces para eso tendría que estar esta cuantificada universalmente, ¿no? ¿Sí? Más o menos se entiende. Si estuviera cuantificada universalmente, entonces yo sí podría decir, pues existen unas tal que le pegan a ese, ¿no? Para cualquiera que yo agarre. Esta es una constante, ¿no? La C1 es una constante. Ay, le No, pausé. no podría ser como una suma. Pues sí, exacto, ¿no? ¿Qué tal si esto fuera una suma? Si pensamos en esto como una suma, pues yo estaría diciendo que si yo sumo una cosa, o sea, yo tengo un elemento el que sea, entonces tiene que existir otro elemento tal que cuando yo lo sume me da
uno de los que yo estoy diciendo ahí que es especial, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si vamos a dar una interpretación, ya que estuvo muy feo esto? Vamos a dar una interpretación. Supongamos que estamos hablando de enteros, ¿no? Estos son los enteros. ¿Conocen todos a los enteros? Son los negativos y los positivos enteros, ¿no? Vamos a empezar con -3, -2, -1. 0 es entero. 1, 2, 3 y todos los que siguen, ¿no? Estos son los enteros, si alguien no lo tenía muy claro. Y ahora entonces, ya dije, este es mi dominio, ¿va? Es el dominio. Y ahora pues voy a decir quién es esta y quién es esta, ¿no? Porque pues sí tengo que tener interpretaciones de estas para saber cómo voy a tomarlas, para saber si sí va a ser esta fórmula verdadera o falsa. Aunque yo les dé nada más el dominio, pues aún no me pueden decir si esta fórmula es verdadera o falsa acá, porque pues no saben quién es esta operación, ni quién es este C, ¿no? Entonces C1, la interpretación de este, lo voy a tomar, le voy a poner así una flechita ondulada, ¿no? Para decir que es la interpretación. Este pues va a ser el 0, ¿va? Y esta función, 1, 2, la voy a interpretar como la función suma, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Ya si quiero interpretar esta fórmula y decir si es verdadera o falsa con estos, entonces pues vamos a ver qué dice otra vez, ¿no? Vamos a interpretarla, que es justo ya darle valores a esto y ver qué dice la fórmula. Y dice que para todo, bueno, para todo entero, vamos a escribirlo, ¿no? Para todo entero, porque este X tiene que vivir en los enteros, ¿no? Como es una variable, está hablando de nuestros objetos del dominio que son enteros. Para todo entero existe un entero. Le vamos a poner X. Para todo entero X existe un entero Y, tal que cuando yo lo sumo me da 0. ¿No? Eso es lo que están diciendo. Y noten cómo este igual ya es un igual recto y no un igual onduladito. Eso es lo que quiere decir esta fórmula. Y entonces ahora esta fórmula sí es verdadera con esta interpretación o no es verdadera y por qué. Sí, sí es verdadera. Sí es verdadera. Si yo agarro un entero, el que sea, ¿cuál es este entero que existe tal que al sumarlo me da 0? Sería -X. Exacto, ¿no? Aquí lo que está diciendo esta fórmula está hablando de inversos, ¿no? Y un inverso respecto a esta operación y respecto a este neutro. Eso está pasando porque pues yo estoy tomando al 0 como neutro, ¿no? Entonces sí está claro cómo interpretamos esta fórmula, de dónde salió y que con esta interpretación sí es verdadera, ¿no? Es verdadera. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Y recuerden que yo les dije que pues para una fórmula, para decir si es verdadera, o otra vez, ¿no? Parezco disco rayado, pero no importa. Para decir si una fórmula es verdadera, tenemos que tener el dominio y saber quiénes son todas las letras funcionales, las letras predicativas y las constantes que estamos utilizando, ¿no? Vamos a dar otra interpretación para que se vea que aunque tengamos el mismo dominio, si damos interpretaciones diferentes, ese valor de verdad puede cambiar. No solo depende del dominio, el valor de verdad de esta fórmula, también depende de cómo interpretemos estas cosas. ¿Qué les parece? Voy a copiar esto. ¿Qué les parece si yo utilizo ahora esta otra interpretación? Voy a seguir utilizando el mismo dominio, pero ahora en vez de que C1 sea 0, pues lo voy a tomar como 1. Y en vez de que nuestra operación sea la suma, pues lo voy a tomar como el producto, ¿no?
Entonces, voy a jalarme mi fórmula otra vez, porque si no, se nos va a olvidar. Aquí está. Ya tenemos nuestra nueva interpretación, nuestra nueva fórmula. ¿Y cómo vamos a interpretar esta fórmula ahora de esta manera? ¿Qué es lo que dice en lenguaje natural? En español, ¿qué es lo que dice esto? Sería que para todo entero Ujú. existe un entero tal que su multiplicación sea igual a una constante. Sea igual Hasta a uno. Sí, a sí, sí. 1, ¿no? En este Sí, caso, a 1. Exacto, ¿no? Lo voy a escribir otra vez. Para todo entero X existe un entero Y tal que X por Y es igual a 1, ¿no? ¿Y qué me dicen ahora de esta interpretación? ¿Es verdadera o no es verdadera? No, no es verdadera. Exacto, ¿no? No es verdadero. ¿Por qué? Pues si yo agarro básicamente cualquier entero, o sea, por ejemplo, el 1, ahí, es falsa porque no la cumple el 0, ¿no? Pues no, no la cumple nadie, ¿no? Si yo agarro básicamente cualquier entero, no, básicamente, si yo agarro cualquier entero, no importa por qué otro entero lo multiplique, nunca me va a dar 1, ¿no? Pero con el -1 y con el 1 y 1. Ah, bueno, quitemos, sí, por eso dije básicamente, ¿verdad? Hay que quitar el 1 y el -1, ¿no? Pero pues, como le estamos diciendo para todo, pues, no, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Entonces, si este no es verdadero, nosotros ya sabemos que esto sí tiene que ser verdadero, ¿no? ¿O sí lo sabemos? Bueno, sí lo sabemos, ¿no? Si una fórmula en un dominio con una interpretación es falsa, entonces su negación tiene que ser verdadera, ¿va? Nada más para que no haya duda. Es decir, si yo digo que no es cierto que para todo X, lo voy a poner por acá. A ver, aquí tal vez nos ayuda el existe, ¿no? Esa equivalencia que teníamos del existe. Si yo digo que no es cierto que para todo X existe una Y, tal que pasa esto, bueno, pues esto es lo mismo que decir. Yo puedo, así intuitivamente, ¿no? Sin reglas ni nada, yo puedo meter este para acá y lo único que va a pasar es que me va a negar esta fórmula que estamos poniendo acá y va a cambiar el cuantificador, ¿vale? Entonces, yo les digo ahorita que esto es equivalente a decir que existe una X tal que no es cierto toda esta fórmula, ¿va? No es cierto que existe Y tal que F1 de 2 de X, Y de 1, ¿no? Y si quisiera otra vez poner entonces otra vez hago lo mismo, cambio el cuantificador y niego esta fórmula, ¿no? Esto sería igual que existe un X tal que para todo Y, no es cierto esto. No es cierto que F1, 2 de XY es igual a C1. Y ya si lo quieren hacer todavía más, pueden rayar ¿no? El que no es cierto que sean iguales, pues es que no son iguales, ¿no? Pero eso ya no es sintáctico, eso ya es semántico, ¿no? Vamos a dejarle hasta aquí por ahorita. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Pues que existe un entero tal que para todos los enteros, esto no son iguales, ¿no? La multiplicación de estos dos no es igual a 1. Y eso tiene sentido, ¿no? Si yo agarro un entero, el que sea, por ejemplo, 2, ¿no? Si yo lo multiplico por otra cosa, eso no me va a dar 1, ¿no? Y no vamos a ver por qué ese no es el punto, pero pues es cierto, ¿no? Sí es cierto, ¿no? Existe alguien
digamos el 2, tal que para todo y, no me da 1. Voy a mover esto, por ejemplo. 2 por y, pues es 1, ¿no? Para todo y entre. ¿Sí? Sí, está bien, queda claro, si se entiende. Ok. Entonces, bueno, aquí tomamos esto, ¿no? Este dominio con esta interpretación. Y ya vimos que, pues, aunque sean los mismos dominios y tenemos interpretaciones distintas de las constantes, y de las letras funcionales y de las letras predicativas, pues puede cambiar ese valor de verdad, ¿no? Incluso aquí, ese ya no lo vamos a ver tan detalladamente, pero si yo cambiara ahora el dominio, aunque tengo las mismas constantes y letras funcionales interpretadas de la misma manera, pues también puede cambiar ese valor de verdad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si en vez de si en vez de los enteros, pues yo tomo a los racionales, ¿no? Los racionales con el 1 interpretado como la constante y el producto como la letra funcional, pues ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con este? ¿Este va a ser verdadero o va a ser falso? Verdadero, ¿no? Sí, ya va a ser. Ya va a ser verdadero, ¿no? ¿Por qué? Pues para cualquier racional que yo tome, nosotros sabemos que los racionales se ven así, ¿no? Pues sí existe un racional que al multiplicarlo me dé 0, ¿no? Pues que es ¿no? Y bueno, esto es quitando al 0, ¿no? Aquí aparte le tengo que agregar que no sea el 0, porque si lo dejo así como tal, pues eso tampoco va a seguir siendo cierto, porque para el 0 esto no se vale, ¿no? Pero vamos a suponer que también estamos quitando al 0. Ahí está, ¿no? Y ya con eso pues sí queda. Entonces vean cómo es muy importante saber quién es el dominio, quién es la interpretación de cada una de las constantes, de las letras funcionales y de las letras predicativas, ¿no? Entonces, bueno, en este caso no tuvimos letras funcionales. Vamos a ver un ejemplo en el que tengamos no tuvimos letras predicativas, vamos a ver un ejemplo en el que sí tengamos una letra predicativa y de hecho, no sé si nos vaya a dar tiempo. Vamos a ver el ejemplo que me interesa. No. A ver, vamos a ver mejor. Si no, los otros los pongo en la tarea, no pasa nada. Para todo X, para todo Y. Así. Supongamos que P1, 2. Ahí tengo letra predicativa, ¿no? X, entonces existe un Y. Esta fórmula está más interesante. Porque P2 X, Y. Está mal. Y P2 Y, Z. Cierro, cierro y cierro. Ahí está mi fórmula. Ahora vamos a darnos un momento para leerla, para ver qué dice y quiero que otra vez me den un dominio y una interpretación. En este caso, pues nada más para esta, ¿no? Porque es lo único que necesita interpretación, nuestra letra predicativa. No hay letras funcionales y no hay constantes. Un dominio y una interpretación para esta letra predicativa de tal manera que uno sea verdadero y otro sea falso, ¿va? Entonces, ¿qué dice? Pues yo tengo dos objetos, a X y a Z. Y cierta letra predicativa es verdadera
Si cierta letra predicativa es verdadera para X y para Z, entonces yo tengo otro objeto tal que pues mi letra predicativa va a ser verdadera con los dos, ¿no? Pero ahora este aparece en la segunda entrada y este aparece en la primera entrada, ¿no? Como que ahí va una pista, ¿no? Como que estamos metiendo a este entre estos dos, ¿no? Con nuestra letra predicativa. Si yo tengo dos que cumplen esta relación, entonces existe otro que está en medio de esa relación, ¿no? Y se les ocurre algún dominio y una interpretación donde esto sea verdadero, por ejemplo, o falso. Se me- Podrías. Bueno, Bueno, tú dilo. no, adelante. No, es que ya participé. Bueno, entonces podría ser para todos dos reales. Para dos No. reales, ¿no? Y ¿cómo vamos a interpretar la letra predicativa? Sería que X es menor que Z. Ok, entonces, muy bien, ojo, ¿no? Entonces este es menor y así menor nada más, ¿no? Ok, entonces, si tenemos a los reales, ¿hay por alguien dijo, quién dijo? Javier. Se parece a la propiedad arquimediana. Justo esa es, ¿no? Es la propiedad arquimediana. Esta fórmula, si la interpretamos con este y con este, es la propiedad arquimediana. Si yo tengo a alguien que un X menor que Z, entonces yo lo que tengo es que existe un Y real, tal que pues se mete ahí en medio, ¿no? Ahí está. Entonces, con este dominio y esta interpretación, este es verdadero. Esta fórmula es verdadera. Va. Y ahora, pues, uno donde sea falsa. Y aún más podemos poner este como Q, ¿no? También En los enteros. en los enteros, ¿no? Algo tan simple como en los enteros, ¿no? También Q. Para Q también pasa esto. De hecho, para R pasan otras cosas más interesantes, pero para Q también pasa. En cambio, ahora si tomamos a los enteros y tomamos, ojo, a P1, 2 como la relación menor, entonces este es falso. La interpretación es falsa. Y quiero que noten ahora un detallito que es pequeñito pero muy importantito. Es que estamos tomando el menor estricto. ¿Qué pasa si nosotros tomamos en lugar de eso, así en los mismos enteros, pero nuestra interpretación de esta relación ahora va a ser el menor o igual? Esta no es falsa, es verdadera, ¿no? ¿Por qué? Pues vamos a ver. Porque si yo tomo dos enteros y yo digo, estos enteros, X y Z, X, Z enteros, y X menor o igual que Z, yo tengo que encontrar otro entero que se meta entre ellos, ¿no? ¿Y qué entero me puede servir? El mismo X, ¿no? El mismo X o el mismo Z. ¿Por qué? Pues porque X es menor o igual que X y pues X ya sé que es menor o igual que Y, ¿no? Entonces, pues, noten también cómo tenemos otra vez mismos dominios, pero diferentes interpretaciones y con esta interpretación es verdadero, ¿no? Y eso también lo quiero utilizar para ilustrar algo muy importante. Aquí esta X, esta Z y esta Y no tienen restricciones de que tengan que ser distintas. Si ustedes quieren que sean distintas, hay que ponerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo le agregara a esta fórmula, existe una Y, tal que esa Y aparte, esa Y no es, bueno, no es igual a X y no es igual a, no, Z. No es igual a Z.
y pasa esto, entonces aquí sí ya no sería verdadera, ¿no? Porque no estamos dejando que se interpreten como el mismo entero, ¿no? Pero de entrada esto nunca lo dice, ¿no? Por eso aquí, para todo entero existe un entero, ¿no? Si yo quiero que diga para todo entero existe otro entero que no es este entero, tengo que especificarlo, ¿no? Tengo que decir, ah, no, no son iguales, aparte. Entonces esa era otra de las cosas que quería ilustrar y todavía tenemos tiempo para otro ejemplo que quería ver. Ese. Supongamos ahora que tenemos esta fórmula. Esta la vieron ayer con Juan. Entonces espero que P1, 2, X, C1. ¿Va? Tienen esta fórmula. Existe alguien, un objeto, tal que está relacionado por abajo con nuestra constante, ¿no? Y le dieron una interpretación a le dieron la interpretación, por ejemplo, de Z, estamos suponiendo Z, y estamos suponiendo a P12 otra vez como el menor estricto, en este caso, y a C1 como el 0, ¿va? Entonces, estas quedaron en que es verdadera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque existe un entero que es menor que el 0, ¿no? Por ejemplo, ¿quién? Pues hay un montón de enteros que son menores que el 0, ¿no? Por ejemplo, -1, ¿no? Entonces, pues, y aquí noten que existe, ¿no? Entonces, cuando tengan un existe, para ver que es verdadero, solo tienen que dar un ejemplo, ¿no? A alguien del dominio que cumple la propiedad. En cambio, para el todo, cuando tienen un para todos, si yo dijera, ah, todos son menores que el 0, entonces, pues eso ya no es cierto, ¿no? Porque no todos cumplen que sean menores que el 0, ¿no? Y para ver que eso no es cierto, pues basta lo mismo, ¿no? Dar un ejemplo de que la fórmula no es cierta. ¿Va? Entonces aquí tienen un ejemplo donde es verdadera. Y pues nada más así, un ejemplo rápido donde esta sea falsa. En los naturales. En los naturales, con la misma interpretación, ¿no? Con P1 igual como este menor estricto o C1 como el 0, ¿no? Y aquí ya tenemos que es falso. Entonces ya tenemos un buen ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué será? Ok. Ok, a ver Ya es el último ejemplo. Bien. P1, 2. X, Y. Ese también lo vieron con Juan. Era justo uno de los ejemplos en los que si nosotros cambiamos el orden de los cuantificadores, la fórmula ya no se interpreta de la misma manera. Aquí dice que para todo existe uno que es mayor, ¿no? Si lo interpretamos como los naturales, por ejemplo, y a P1 otra vez le damos el mismo orden. Y ya, ¿no? Es decir, si yo tengo un natural, existe un natural que es mayor, siempre, ¿no? Y pues eso sí es cierto, ¿no? Es verdadero. En general, pues sirve para el sucesor, ¿no? Si yo tomo un sucesor, digo, un natural X, el sucesor de X, pues es mayor, ¿no? Respecto a esta relación es mayor. Entonces, ahí no pasa nada. Y
Bueno, ahora lo interesante, se les ocurre un dominio y una interpretación. No necesariamente tiene que ser este menor estricto o menor igual, o puede ser una relación, la que sea. Se les ocurre un dominio y una interpretación para nuestra letra predicativa de tal manera que ésta sea falsa. Es decir, tiene que haber un individuo, pues, que ya no tenga a uno más grande, ¿no? ¿Qué interpretación le podemos dar para que esta fórmula sea falsa? Como en las enteras negativas, por así decirlo. Puede ser, claro. Si tomamos a los enteros negativos y vamos a ponerle el cero también, ¿no? Porque el cero no es negativo, el cero es ni negativo ni positivo. Algún subconjunto finito de los naturales también, ¿no? Si tomamos, vamos a hacer los dos. Si tomamos a los enteros negativos con el cero y otra vez interpretamos a esta fórmula, a esta letra predicativa como el menos, pues esto ya no es cierto, ¿no? Porque no existe un entero negativo, o el cero, tal que sea mayor que el cero, ¿no? Porque todos los mayores que el cero, pues no están en este dominio. Son positivos, ¿no? Entonces, pues ya no caben aquí. Y otro que decía Hugo, un subconjunto finito de naturales. En vez de tomar a todos los naturales, podemos tomar al 1, al 2, al 3, al 4 y al 5. Y otra vez la letra predicativa, pues la interpretamos de la misma manera, ¿no? Y aquí, pues para el 5 es para el que no existe, no existe un y en este conjunto al que le voy a poner 6. No es cierto, no es el 6, le voy a poner A. No existe un y en A, tal que esto pase, ¿no? Entonces ahí está, ya tenemos un montón de ejemplos. Y si lo piensan un poco, entonces, ¿qué clase de fórmulas son las que son verdaderas en todos lados, no? Si está como no tan sencillo encontrarlas, porque dependen mucho de la interpretación. Entonces, pues, estaría padre que pensaran en una fórmula que sea verdadera en cualquier lugar. Y recuerden que tiene que ser como una tautología. Esa fórmula que tiene que ser verdadera en cualquier dominio, bajo cualquier interpretación, pues tiene que ser por su forma, no por su contenido. O sea, cuando la interpretemos, tiene que tener así como, ¿cómo decirlo? Una forma específica que la haga siempre verdadera. Como las tautologías, ¿no? Las tautologías tienen formas muy especiales que las hacen verdaderas. Y ya, antes de irnos, pues, si lo quieren ver como continuación de esto, pues ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Ya tenemos un montón de ejemplos, ya espero que quede más o menos claro que pues escribir las fórmulas bien sí sirve, ¿no? Es muy importante en matemáticas esto que acabamos de ver, porque es lo que hace a las matemáticas rigurosas, ¿no? No existe una tal manera de que escribamos algo y alguien lo interprete de una manera y yo lo pueda interpretar de otra manera distinta, porque tenemos reglas para interpretar y reglas para escribir fórmulas bien definidas que no importa quién lo haga, siempre se va a hacer de la misma manera, ¿no? Eso es lo que hace a las matemáticas muy, muy especiales. Es por eso que luego la gente dice, ah, es que son exactas y así. O sea, independientemente de qué signifique exactas y que no cambian y eso,
Eso es a lo que hace a las matemáticas especiales, que tenemos un lenguaje bien definido que nos dice qué estamos escribiendo y qué estamos entendiendo, y todos vamos a entender lo mismo. Si lo hiciéramos en español, probablemente eso no pasaría, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Ah, pues vamos a agarrar un lenguaje de primer orden bien específico. Y le vamos a poner TC, un extraño TC, ¿no? Y este lenguaje de primer orden, pues ya lo conocemos, solo necesitamos decir quiénes son las letras predicativas, las letras funcionales y las constantes. Y pues resulta que no vamos a tener ni letras funcionales ni constantes. Y letras predicativas solo vamos a tener una de aridad 2, ¿no? Esta letra predicativa de aridad 2, la vamos a interpretar como la pertenencia, y nosotros para interpretarla vamos a utilizar este símbolo. Y de hecho, sintácticamente también vamos a utilizar este símbolo, no vamos a utilizar este, porque está muy difícil de escribir y este es más fácil, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos un lenguaje, tenemos un sistema formal. Si consideramos al sistema formal de primer orden, ¿cómo les había puesto? No me acuerdo. Bueno, el sistema formal de primer orden con las reglas de inferencia que ya habíamos visto, que es modus ponens y generalización, entonces podemos dar una teoría. Ahora, esa teoría va a ser la teoría de conjuntos, que va a ser la cerradura deductiva de ciertos axiomas, que de hecho estos axiomas tienen este nombre, ¿no? Entonces, vean cómo sí se puede hacer todo sintácticamente, ¿no? Siempre lo han hecho semánticamente, pero sintácticamente también se puede hacer. Eso quiere decir que cada demostración que ustedes han hecho se puede hacer de la manera que vimos aquí. No lo hacemos porque es muy difícil, ¿no? Pero eso sería como la manera correcta de hacerlo. Atrás de cada demostración que ustedes hacen está esta lista finita en la que usan los axiomas y solo usan modus ponens o generalización para obtener el siguiente paso. Eso está interesante, ¿no? Entonces, pues ahora que vamos a empezar a ver la teoría de conjuntos, o bueno, así como los inicios, vamos a empezar a ver los axiomas y vamos a escribirlo con este lenguaje y vamos a interpretarlos en algún lugar, en un universo de conjuntos, y vamos a ver qué significa, ¿va? Entonces, pues, ZF de Zermelo-Fraenkel, sí, y una C de elección, una C de choice, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver todos esos axiomas. Y pues ya nos vamos a olvidar un poco de esta parte de sintáctica y vamos a desarrollar la teoría de conjuntos y ver qué nos puede dar, ¿no? Porque está interesante y porque la utilizamos para todo. Bueno, hasta ahora, ¿alguien tiene alguna duda acerca de lo que vimos? De todos los ejemplos, ¿quedaron súper claros?